Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos un invitado con el cual podemos tocar muchos temas, diversos temas, por supuesto, iniciando con la política. Y vamos a iniciar con política. El ingeniero Ignacio Ditren, miembro prominente del partido Fuerza del Pueblo, un hombre que ha participado durante muchos años en el Estado Dominicano. Quisiera, ingeniero, darle las gracias por estar acá nuevamente con nosotros y preguntarle sobre la Fuerza del Pueblo, que en este momento tiene un lugar de mucha presencia en la prensa nacional porque se está valorando el posicionamiento en ascenso que aparentemente está teniendo la entidad política a la cual usted pertenece. ¿Cómo anda Fuerza del Pueblo en preferencias de acuerdo a estudios que se han hecho sobre este particular? Antes de responder tu pregunta, te voy a advertir que me vas a provocar insomnio. Sí. Porque a la hora 22, que son las 10 de la noche, usted me está brindando café. Y buen café. Y buen café. Mira, nosotros de verdad nos sentimos satisfechos del trabajo que hemos hecho en estos 2 años. Apenas 2 añitos que tiene la Fuerza del Pueblo. Todo el mundo sabe que el presidente Fernández renunció el 20 de octubre del 2019. Y de octubre a febrero participamos en unas elecciones. Montamos un partido encima de otro partido y armamos boletas. Participamos dignamente. Desde ahí protegimos candidaturas que teníamos en el antiguo partido, porque no podían renunciar porque la ley se lo impedía. Es decir, que hemos hecho un trabajo intenso. Ahí vino el fracaso de las elecciones de febrero. Tuvimos que enfrentar a autoridades que nos denigraban, que nos maltrataban. Lo último que le dijeron al presidente Fernández fue que querían ridiculizarlo, cuando él dijo que era un algoritmo que se había utilizado para alterar los resultados de las elecciones del 6 de octubre. Y lo último que dijo el presidente de la Junta fue esto de algoritmo, método de ritmo, bufiándose. Sin embargo, Dios es tan jodón que en febrero le fracasaron las elecciones. Bueno, vimos los resultados de las elecciones posteriores a las presidenciales y congresuales, donde logramos colocarnos como un partido mayoritario. Nos querían mantener como partido minoritario y nos estuvieron maltratando económicamente y cerrándonos el paso. Pero hemos, contra viento y marea, trabajado arduamente. Logramos colocarnos como partido mayoritario. Obvio, ya el daño estaba hecho porque tú sabes que en la actividad humana todo necesita los recursos. Entonces no teníamos recursos, pero nada, creíamos en el partido y creemos en el partido. Ya ven cómo nos hemos colocado en el principal partido de la oposición. Si medimos el nivel de incidencia en los medios de comunicación, radial, televisivo, prensa escrita, redes sociales, verán la presencia de la Fuerza del Pueblo. Sabemos que tenemos que seguir avanzando como partido, dándolo a conocer, porque hacemos estudios de trabajo permanentemente y tenemos una franja de la población que todavía no nos percibe como partido, nos perciben todavía en el PLD 1%. Pero tenemos 2 años por delante. Tenemos 2 años por delante porque nosotros estamos hoy a 19 de mayo. Las elecciones serán más o menos una fecha como esta, en 2 años. Entonces tenemos justo 2 años para terminar de colocar el partido y yo sé que lo lograremos. Pero tenemos a nuestro líder que se ha colocado por encima del partido y está compitiendo con el presidente de la República. Está compitiendo con el presidente de la República. Eso es un deseo, es una estimación subjetiva. ¿Qué aval concreto puede usted mencionar sobre aparte de las esa expresión? Mediciones, hemos hecho mediciones. O sea, en base a mediciones. Mediciones hechas por nosotros, hechas por empresarios que nos las suministran y
si tú ves la actuación reciente del presidente de la República, te das cuenta que ellos han percibido que hay una cercanía, hay casi un empate técnico, prácticamente un empate técnico. El presidente, las mediciones lo colocan 38, 39, 37. Al presidente Fernández lo colocan 32, 34, 35. Ya ¿Sabe que con eso, ingeniero, de las mediciones hay mucha suspicacia porque cada quien da números distintos? Por ejemplo, es una pregunta. Usted menciona esos números. Sin embargo, usted pregunta lo mismo a un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y le dice lo mismo, pero posicionados ellos con los números que quizás usted dice mantiene Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿cómo confiar? ¿En cuáles números confiar? Yo te voy a mencionar varias personas. Por ejemplo, Julito Jacín es pro Leonel. En modo alguno. ¿Te has visto declaraciones de Julito con relación a Leonel? Sí, evidentemente. Uchi Lora es pro Leonel. ¿Tú viste lo que dijo Uchi Lora? Si esto sigue así, Leonel va a ganar, no en primera vuelta, en el primer boletín, dicho por Uchi Lora. Y así como él, tú ves una cantidad de personas de los medios diciendo porque lo están viendo y están percibiendo. Esa expresión que Uchi Lora menciona, de acuerdo a lo que usted indica, si esto sigue así, ¿cómo es que está la cosa? Bueno, mira, por un lado hay un desplome del gobierno. Y del presidente, producto de decisiones tomadas con relación a situaciones que se presentan en la población. La más reciente, la que está más de moda, es el asunto de los apagones y las plantas que están fuera de servicio, cosa que era una cuestión del pasado. Y no es por suministro de combustible, no es por nada de eso. Hay un problema de manejo, evidentemente, de esa situación. Pero tenemos el caso de la carestía de los productos de primera necesidad. Yo tengo aquí una compañera de Caballona. ¿Y esa inflación, qué porcentaje piensa usted que se le puede endilgar, responsabilizar a las actuales autoridades? Porque hay una situación internacional de inflación. ¿Qué porcentaje vendría siendo responsabilidad de República Dominicana? Hay una parte que sabemos que hay una crisis internacional, pero hay un mal manejo local. Por ejemplo, esta compañera, una compañera llamada Marisol, que vive en Caballona, ahí cerca donde estaba la ciudad del niño. Correcto. Me pone ella aquí, buenos días, bendiciones. Pero en la semana pasada, aquí hubo varios días que los colmados no tenían pan. Ya usted sabe que ese es el primer alimento del dominicano. Pan no había. ¿Cuánto he visto escasez de pan en nuestro país? Pero el sector, yo mandé un Twitter, ojalá tú puedas buscarlo como Ignacio Ditreñefe, y va a encontrar al presidente de la Federación de Panaderías, con Leonel al lado, hablando que el 80% de las panaderías estaban quebradas y que el 20% que no estaba quebrado es porque no dependían solamente del pan. Pero vamos al sector mío, uno que tú manejabas y que yo manejo todavía, el cerdo, la porcicultura. O sea, tenemos una cantidad de granjas cerradas por el asunto del mal manejo que se le dio a la fiebre porcina. Y los demás estamos prácticamente, si no quebrados, rumbo a ello, producto de las inmensas importaciones que se han dado. El año pasado, por ejemplo, de enero a octubre del 2021 se habían importado ya 96 millones de libras de carne de cerdo, en detrimento de la producción local. ¿Y qué planificación se hizo para atraer esa cantidad de cerdos? No, acuérdate que nosotros tenemos un acuerdo firmado, el DELECAFTA,
Pero los gobiernos debieron haber renegociado eso, por eso se renegocia. Sí, pero hay muchas partes esas que son trimming, que se debe traer, no partes enteras. No, no, están trayendo piernas, están trayendo chuletas y cosas como esas. Entonces, pero estamos hablando de 96 millones de libras de carne de cerdo. Eso hace que yo, que tenía 21, 22 empleados, hoy tengo como 10. Y pienso que ya en los próximos, a más tardar en 2 meses, estaré cerrando. ¿Cómo va a ser? Cerrando, Gregory. ¿Por qué? Porque el año pasado se me dio duro, porque el costo de producción, porque ahí sí viene el componente externo. Tú tienes que la guerra de Ucrania y Rusia, tú sabes, de ahí proviene la mayor parte de la soya, del trigo, del maíz, pero resulta que la India paró la exportación de trigo. Entonces todo eso nos afecta. El costo de producción andaba el año pasado alrededor de 116 pesos el kilo. Y yo llegué a vender cerdo a 90 pesos el kilo. Ya tú sabes, en algunos meses, en algunos habré compensado. A veces vendía 100, a veces vendía 105. Pero eso es una pérdida total. Total. Al extremo que estamos reinventándonos. ¿Por qué no es cerrado completo? Porque uno tiene préstamos que tienen que cubrir. Y para colmo, para los otros sectores agropecuarios, tuviste que se aprobaron libre esa tasa cero. Sí, Banco Agrícola tiene alrededor de 10.000 millones de pesos en tasa cero. Va camino a 10.000. Tasa cero para una cantidad de productos. O sea, ya ahí no son, ya no es el cerdo, ya es el pollo, ya es el huevo, ya es el pan, ya es la papa, ya es la cebolla. Entonces, se va a desmantelar el aparato productivo. Por eso, el presidente Fernández estuvo en el almuerzo del Grupo Corripio. Tú lo habrás visto en la prensa. Sí, yo lo vi. Y a él, ¿qué dice Leonel? Dice, el gobierno reúne al gabinete y aprueba Siembra RD. Entonces dice Leonel, pero es una reacción tardía. Eso debió ser primero, antes de aprobar la tasa cero. Colombia, ¿qué hizo? Colombia lo que hizo fue subsidiar a los productores. A los productores, como lo hacen en Estados Unidos. O sea, los productores de Estados Unidos tienen incentivos por cada kilo que producen de alimentos, como una forma de garantizar la seguridad alimentaria. Pero aparte de que tienen ese subsidio, resulta que ellos no tienen que importar ni maíz ni soya, porque ellos lo producen. Por tanto, sus costos de producción son mucho menores, pero aún así le dan subsidio. Pero además de ese subsidio, le dan subsidio a comerciantes para que comercialicen lo que se produce allá. Y entonces hay un plan, obviamente, como lo denunció el senador Bauta Rojas en el Senado, para eliminar la producción local. Hay un plan para eso. Y el sector porcicultor en República Dominicana es un sector verdaderamente que es un ejemplo en el nivel, en la calidad, en la genética. Sería una pena verdaderamente porque con la situación de la peste porcina africana, el sector sufrió bastante, el gobierno fue en auxilio en un primer momento, no sé si esas ayudas, esas asistencias se mantienen con los cerdos sacrificados, ¿no? Sí, los cerdos sacrificados. Con los cerdos sacrificados. Incluso creo que lo van a pagar un poco más caro que el precio. El precio que está en el mercado ahora. Ojalá que un día a ti se te ocurriera visitar a un gran amigo tuyo que tú hace mucho que no ves. Don Máximo Acosta. Don Máximo Acosta. Ya. Y que él te diga, yo fui allá a hablar con él. Don Máximo, ¿qué usted cree de esto? Yo, no, estamos jodidos. Pero que te lo diga él, porque yo soy dirigente, yo soy miembro de la Yo voy a visitar a don Máximo, voy a ir el fin de semana a visitarlo. Más, todavía pueda dar con más fiabilidad, porque como yo soy, aparte de productor, político, miembro de la dirección política, pueden pensar sí, que estoy tratando de desmeritar al gobierno. Yo le tengo un gran respeto al presidente de la República, pero lamentablemente, desde mi punto de vista, entiendo, se ha equivocado con el equipo que él eligió para gobernar. Una élite empresarial que no tiene criterios de lo que es el manejo de la política. ¿Por qué? Porque
un empresario exitoso no necesariamente es un funcionario exitoso, porque un empresario tiene un fin, ganar dinero. Un funcionario tiene otro fin, que es generar bienestar colectivo, aplicando políticas públicas adecuadas para que todos nos beneficiemos. Entonces, cuando tú oyes, por ejemplo, un secretario de la presidencia diciendo que una entidad como la ONSA, por ejemplo, es deficitaria, es muy costosa al gobierno y que tiene que competir con los corredores que están armando el sector privado. O ¿desde cuándo un servicio público puede competir con otro servicio? Porque el de uno es ganar dinero y el del otro dar un servicio. La ONSA, por ejemplo, es subsidiada para subsidiar a los más pobres, porque ¿quiénes son los que usan ese transporte? Los más pobres. Entonces resulta que ese transporte pasó de 15 pesos a 35 pesos. Pero aparte de eso, a los transportistas le dan un subsidio adicional. Entonces, es igual que la basura, nunca va a ser rentable. Claro. Porque son servicios. Los hospitales públicos nunca van a ser rentables. Tú lo puedes hacer eficiente, pero no rentable, porque el fin es dar un servicio. Entonces hay un criterio equivocado en ese grupo de empresarios. Eso desde el punto de vista del manejo de la economía. Ahora, desde el punto de vista del manejo político, ¿qué le importa a un funcionario de ese nivel, supermillonario, un compañerito de Villa Altagracia, o un compañerito del kilómetro 9, o un compañerito de Guachupita, que se fajó para que su gobierno llegara? Y yo lo vengo diciendo esto, yo creo que lo dije la otra vez cuando vine, la última vez que vino a este programa, esa situación que es el principal enemigo que va a tener. Ellos han podido contener el que mucha gente no se le vaya, porque el papel que está haciendo Guido se convierte en una represa, porque le da una esperanza a esos compañeros de que no se vayan. Pero él tiene el tema, la consecuencia de la económica de la crisis sanitaria. Tiene la consecuencia de la guerra, el problema geopolítico de Rusia y Ucrania, el manejo interno inapropiado, el desmonte del aparato productivo nacional con estas medidas que se están tomando y la falta de experiencia de muchos de sus funcionarios. La medida de subsidiar más de 60 productos aplicando arancel cero, aprobado ya, hecho ley, que a propósito, Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, ayer decía que no se ha puesto en práctica porque ahora hay funcionarios que quieren crear un reglamento para aplicación y se quejaba de que esto debió ser más práctico, más eficiente el manejo de eso, que cuando el presidente dio la luz verde debió agilizarse más. Esa propuesta de 6 meses tasa cero para productos de primera necesidad, productos básicos, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo te lo acabo de decir, va a acabar con el aparato productivo, porque aunque dicen un periodo de 6 meses, en 6 meses tú puedes importar para un año y para año y medio. Si tú tienes dónde almacenarlo y son productos no perecederos. Si son perecederos, por ejemplo, el plátano no, porque el plátano, si tú lo traes, en poco tiempo está maduro. Aguacate no, pues también se pasa. Pero hay productos que soportan. La papa, por ejemplo, soporta mucho. La cebolla aguanta. La habichuela, los guandules, todo eso aguantan. Hay una cantidad de productos que aguantan. Bueno, la carne de cerdo, la carne de pollo, eso te lo congelan y entonces tú tienes 6 meses, pero si tienes recursos, tú puedes traerlo por un año y medio. Y en ese tiempo los productores locales van a estar. Porque es entendible. Yo recuerdo que en uno de los chats de productores, cuando el cerdo estaba llegando, estaba a 126 el kilo, alguien preguntó, ¿y a cómo está el precio? En 126 ahora, la semana que viene a 130. Yo le dije, tengan mucho cuidado, porque yo pienso que debemos acercarnos a las autoridades para llegar a un entendimiento, un acuerdo. Y alguien me dijo, casi me dio un boche, dice, no, esta cuestión de oferta y demanda. No entendían lo que yo entiendo en mi doble condición de productor y político. Ningún gobierno quiere
que los productos de primera necesidad o de la canasta básica se disparen, porque le afecta al gobierno. Y si el productor local lo sube demasiado, entonces lo que hace es que te soportan con importaciones. Yo eso lo entendí, pero ¿cuánto va a dejar de percibir el gobierno por la eliminación de esos aranceles? Y no era mejor coger eso que va a dejar de percibir, favoreciendo a los importadores, y aplicarlo para los productores, para que nos baje el maíz, la soya, la grasa, la grasa animal. Era mejor. Y entonces tú no desbaratas ni hace que se pierdan empleo, porque cada granja de esa que cierra son personas que se quedan desempleados. Ya. Mire, vamos a hacer una pausa, ingeniero Ditren, para que luego de ella hablemos de transporte colectivo y continuemos hablando del aspecto político. El ingeniero Ignacio Ditren en la hora 22 en esta noche con nosotros. Como había mencionado, quiero que toquemos el aspecto del transporte con el ingeniero Ignacio Ditren. Hay una novedad en esta gestión de gobierno que es la creación o la introducción en los corredores de autobuses de unidades nuevas, confortables, modernas, en lugar de los carritos públicos que estaban funcionando. Empezó todo con el corredor de la Núñez de Cáceres, luego pasó al corredor de la Winston Churchill, Charles de Gaulle, y el próximo se tiene entendido que será la 27 de febrero. Se conoce el esquema de funcionamiento, el pasaje a 35 pesos, no existen ya unidades de la ONSA dando servicio en esos corredores, los choferes que no están manejando directamente los nuevos autobuses, se les da un sueldo, una especie de pensión. En fin, en ese panorama nuevo, de ese esquema de manejo del transporte colectivo, me gustaría conocer la opinión de Ignacio Ditren, que durante muchos años dirigió la OMSA. Mira, hay varios aspectos a tratar con relación a eso. No es tan sencillo como parece. En primer lugar, el principal error está en poner a funcionar mediante un fideicomiso, una alianza público-privada y un fideicomiso, corredores, un fideicomiso público sin una base legal. No hay una base legal. ¿Por qué? Porque cuando se quiso hacer con Punta Catalina, el mismo presidente Fernández le demostró al presidente que no había fideicomiso público, había fideicomiso privado, que es el que se utiliza para la construcción de vivienda y asignación de vivienda a los ciudadanos. La mejor forma... Que a propósito, acaba de aprobarse la ley de fideicomiso, se acaba de aprobar. Ah, bueno, aprobaron hoy. Ayer. Bueno, de todas formas, los corredores están funcionando ya sin una base legal, ya, porque él lo sometió al otro día de comparecer ante la Asamblea Nacional, el 28 de febrero. Lo que quiere decir que los congresistas, conociendo el fideicomiso, y ya tenemos 3 corredores funcionando. Primer error. Yo no me opongo a esa modernización, ni a que se le dé participación a los transportistas, ni de que se sustituyan los carros por autobuses. Ahora, ¿por qué es muy fácil sustituir corredores que ya están creados de la ONSA? Hoy, ¿por qué no se van a otro lugar? ¿Por qué no le asignan otras rutas? ¿Por qué no complementan? Perdón, ingeniero, la OMSA no cubría las necesidades de transporte de esos corredores. ¿Cómo que no? No, porque, por ejemplo, en el corredor de la Churchill y la Núñez de Cáceres, entre esos dos y el tercero, Charles de Gaulle, han de haber participado algunos 1.500, 1.600 carritos públicos. Está bien, pero estaba la ONSA también. Entonces lo que tenían que hacer, o sea, a nosotros no nos sobran autobuses, nos faltan muchos autobuses. Entonces
Cuando dice nosotros, dice la OMSA. La ONSA, me refiero al Sí, país, sí. al país. Claro, claro. Al país, aquí no hay exceso de autobuses. Lo que estamos reeditando es la misma historia que se viene repitiendo desde hace muchos años. Aquí el primer intento de colectivizar el transporte se hizo cuando Antonio Guzmán, con la creación de Onatrate, que fue un excelente proyecto, siempre lo he dicho, está contenido en mi libro, siempre, fue un excelente proyecto, bien planificado, bien orquestado. Sin embargo, la historia que nos ofrece el partido que nos gobierna, que es lo mismo, era como la otra parte de lo que era el PRD, cuando llega el gobierno siguiente, el de Jorge Blanco, se olvida de Onatrate, no le da los recursos correspondientes y Onatrate se va diluyendo. O sea, ese buen intento se queda en el aire por falta de continuidad del Estado. Ok, pero Posteriormente... crucemos entonces, a hoy día. no, espérate. Porque es para decirte, es un vicio que tenemos como nación, hasta que nosotros no respetemos la continuidad del Estado, vamos a estar dando palos a ciegas. Porque después viene y nos traen, comenzaron a traer, cuando comienza a colapsar Onatrate, comenzamos a traer, a permitir la importación de guaguas amarillas ya descartadas en Estados Unidos. Después, posteriormente, se traen las banderitas, se le entregan a los transportistas, se destruyen. Después tenemos la ONSA funciona bien, sigue funcionando bien, con sus altas y sus bajas. El error es del presidente de turno cuando coloca al frente de la institución a alguien que no conoce del tema y la deja colapsar, pero la ONSA estaba funcionando bien. Cuando nosotros la dirigimos durante 10 años, funcionaba bien y con transparencia. Se publicaba diariamente lo que se transportaba el día anterior, cuántos autobuses salían, cuántos pasajeros se montaban en cada ruta. Y eso estaba ahí al servicio del público. Ya lo quitaron después, en las gestiones que me sucedieron. Pero eso es el problema de eso, alguien de llamarle la atención. Pero las rutas estaban funcionando. Entonces, si la ONSA tiene 200 autobuses, 300 autobuses, y los transportistas tienen 300, entonces tenemos 600. Todavía estamos en déficit de cuando nosotros estábamos, que llegamos a tener 900 autobuses. Lo que quiere decir que no hay por qué sacarlo de la ONSA para meter estos. Entonces, otra vez se le entrega a los transportistas. Ahorita no iba, bueno, tuvimos lo del plan Renove, que también se le entregaron autobuses. ¿Y qué significa entonces el que la ONSA no esté en esos corredores? ¿Qué perjuicio para el Estado o la ciudadanía tiene? Aumento del costo del pasaje. La ONSA cobraba 15. Es posible que fuera muy bajito, muy barato con relación a los costos operacionales. ¿Por qué? Porque esa tarifa se puso cuando nosotros éramos director. Que nosotros la subimos, cuando nos daban todos los recursos, aumentamos a 15 pesos. Perfectamente podemos haberla llevado a 20, digo yo, y darle el subsidio. Lo que pasa es que hay un criterio que el mismo ministro de la presidencia lo dijo. No, es que la ONSA se le sale muy costosa al Estado, pero que el transporte es subsidiado en todas partes del mundo, porque es que incide directamente, es parte de la canasta básica. ¿Por qué es parte de la canasta básica? Porque para ellos venir a trabajar necesitan transportarse. Y si no tienen un medio propio, tienen que utilizar el público. Y eso es todos los días. Y para ir a la escuela también. Eso tiene una incidencia directa en el bolsillo y en lo que es el presupuesto familiar. ¿Los autobuses nuevos estos? ¿Tiene incidencia los autobuses nuevos? No, el aumento del precio en el pasaje. Si le aumentan de 15 a 35. A eso es que me refiero. Tiene incidencia claro, este nuevo costo. Negativo en los bolsillos y en la canasta, en el presupuesto familiar. Pero además, tú te das cuenta de la falta de continuidad del Estado cuando tú ves, iniciamos un sistema bueno que se pensaba, que todo el mundo criticaba y decía, no, pues eso es imposible. Un metro en República Dominicana, tú estás loco. Inauguramos un metro, una línea de metro. No nos hemos dado cuenta que es funcional. La gente de Villamella no hay quien le hable de eso y todo el mundo quiere que el metro llegue hasta su localidad, ¿verdad? Entonces viene un nuevo gobierno, sale Leonel. Entonces, en vez de continuar haciendo más líneas de metro, te inventan entonces unos teleféricos, que yo no es negativo 100%, pero no es el más adecuado. ¿Por qué? Porque es vulnerable. Cuando hay mucha brisa no puede usarse. Cuando está lloviendo demasiado no se puede usar. ¿Entiendes? Entonces, y es costoso.
como lo dijeron, como dijo el director de los PRET en estos días, que es un sistema costoso y el mantenimiento es muy alto. Aparte, fíjate que cuando lo paran hay que pararlo por 15 días para darle mantenimiento. Entonces, ¿por qué no hay una continuidad del Estado en nuestro país? Entonces, con eso, ese teleférico que se construyó de aquel lado, más que se está construyendo ahora en los Alcarrizos, pudiera haber 2 líneas de metro más, que es un sistema mejor. Y te voy a decir algo, hay intención de privatizar el metro. Y eso no son cuentos de política y de camino. No, hay intención de crear un fideicomiso, como hay una intención de crear un fideicomiso para la policía, como hay intención, tuviste que como hablaron de privatizar hasta los consulados, dicho por ellos. Entonces, es un gobierno con una política oligárquica que quiere quitarle al Estado toda su competencia. Entonces, la recomendación suya en su conocimiento que tiene sobre el transporte colectivo es que se hubiese incrementado el número de autobuses de la OMS. Claro, incluso nosotros, antes de salir, hicimos una licitación de 400 y pico de autobuses para reforzar los corredores de la ONSA. Por ejemplo, Gregory Caimares quiere invertir en el transporte. Tú tienes una empresa del Estado que se llama ONSA. Yo digo, no, claro, Gregory, ¿cuántos autobuses tú quieres? 20, ok. Vamos a licitar con varias personas que quieren en la 27 de febrero. Tú entregas tus autobuses a la ONSA. Tú puedes poner como requisito, no, pero espérate, el chofer tiene que manejar un chofer mío, un chofer que yo busque. Yo no hay problema. Como a la ONSA le subsidia la empleomanía, perfectamente la ONSA podía subsidiarte tu chofer. Tú le das mantenimiento a tu autobús. Pero la frecuencia, la hora y la cantidad lo determina ese organismo del Estado, regulador del transporte. Entonces, tú le pagas a ese dueño por pasajeros transportados. A ellos le están pagando por distancias recorridas. ¿Qué diferencia técnica tengo yo con relación a eso? Bueno, que en la distancia tú puedes tener mucha distancia muerta. Incluso al chofer no le interesa montar pasajeros, porque como quiera, cuando le chequen el odómetro, le van a pagar por la cantidad de kilómetros recorridos. Claro. Mientras que por pasajeros se va a preocupar por eso. Es lo mismo que cuando yo dirigí la limpieza de la ciudad. Logramos salir, que todo el tiempo salía en la prensa montones de basura por donde quiera. Logramos poner a competir 3 empresas en las 3 circunscripciones al extremo que parte de mi trabajo como director de limpieza era dirimir conflictos entre las empresas porque una se metió a coger la basura al otro. Para producir más. Para producir más, porque bueno, y fuimos exigentes con el pesado. Entonces, al pesar la basura, entonces, mientras más toneladas de basura tú llevas, más cobras. Pues eso pasa con los pasajeros. Mientras más pasajeros montas, más cobras. Entonces, ese criterio yo no disiento del estilo, de la forma en que lo están haciendo. E insisto que el Estado le puede dar participación al sector privado, ya sea en rutas que ya no existen y sustituyendo los carritos y complementando lo que tiene el Estado. Perfecto. Mire, vamos a pasar de nuevo a la política. Uno de los principales temas cuando se toca la participación del presidente, el expresidente Fernández, Leonel Fernández, buscando una nueva postulación para las elecciones de 2024, es que ya fue en varias ocasiones presidente de la República. Tanto opositores políticos, comunicadores, periodistas, han mencionado este aspecto, que ha debido el expresidente Fernández hacer una pausa y permitir que otras personas pudiesen representar la fuerza del pueblo, que ya su participación no se ajusta a los nuevos tiempos. La primera vez que él fue candidato presidencial y fue electo fue en el año 1996. En este momento tenemos una cantidad de jóvenes que votarán por primera vez, que debe andar alrededor de 500,000,
que nacieron para esa época que el presidente Fernández asumió su primer mandato. ¿Cómo va a rebatirse, enfrentarse, afrontarse esa posición de quienes esgrimen esos argumentos de que no más? Tengo varios argumentos y uno es parecido a lo que te acabo de decir cuando hablaba de los corredores. Si los transportistas están aportando 100 y pico de autobuses, si la ONSA tiene 200 y lo tiramos a la calle, son 300 y pico, o sea que no sobran. Pero además está muy de moda el asunto de reutilizar lo que ya hemos, ¿verdad?, tenido, pero se pone de moda lo que se llama el reciclaje. Entonces, estamos desperdiciando dinero, porque eso cuesta dinero. Esa neumático que ya no le sirve al carro puede convertirse en un mueble o puede convertirse en otra cosa. Y así, eso pasa. Si eso es con los materiales, imagínate con el ser humano. Países como la República Dominicana, donde no hay hábito de lectura, donde no hay personas tan brillantes, no hay personas con tanta capacidad, prescindir de un recurso como Leonel Fernández es un atrevimiento. Y te voy a poner un ejemplo. Estados Unidos. En Estados Unidos, en las últimas elecciones, ¿quiénes compitieron? Dos señores casi octogenarios. ¿Y quiénes siguen incidiendo? Dos señores octogenarios, el presidente Biden y Donald Trump, que dicen que puede ser presidente de los Estados Unidos nuevamente. Entonces, si Estados Unidos, que tiene 300 y pico de millones de habitantes, está utilizando personas de la edad de ellos, imagínate en República Dominicana que no tenemos excedente de liderazgo. Al contrario, hay una gran falta de liderazgo. Pero aquí tenemos muchas personas brillantes. Pero además, no es verdad que Leonel lo ha dado todo, ni que está desfasado. Es posiblemente el dominicano más actualizado. Un hombre que lee todos los días, que estudia todos los días, que se preocupa en investigar. Poca gente se le puede, yo creo, habría que mencionarme uno o dos personas que pudieran competir con eso, con Leonel Fernández. Pero además, en tiempos de crisis, se llama a los mejores hombres. En tiempos que el juego está llegando al final y que se llama a los mejores bateadores. Entonces, Leonel Fernández es un recurso que República Dominicana no se puede dar el lujo de desechar. Además, en política, esto no es cuestión de chance ni de oportunidad, porque esto no es un juego. Aquí estamos jugando con la vida, con la economía de 11 millones de habitantes. Entonces necesitamos al que pueda hacerlo mejor. Y él tiene la experiencia. La Constitución no se lo impide, entonces ¿por qué tiene que dejar de hacerlo? Entonces, es una persona que tiene mucho que dar todavía. Fíjate que en el mismo Estados Unidos, tú no encuentras, hay una escasez de liderazgo. En el país también. Hay una gran escasez de liderazgo. Y tú nada más tienes que ver, cuando estábamos en el antiguo partido, en el PLD, se le dio la oportunidad a unos compañeros de que compitieran y ninguno se le pegaba. Él estaba por encima. Hoy en día nosotros no estamos en el PLD y están compitiendo y no suben. ¿Qué culpa tiene entonces? Si la población no generan la confianza suficiente como para ponerlo. Tú me dices que aparece un joven y apareció como cuando Leonel Fernández participó en el 96, que salió siendo, como dijo Juan Bosch, una mina de oro. Eso se ve a leguas. Entonces, esto no es cuestión de chance. Con el destino de un país no se juega. Mira lo que está pasando en Chile. Mira lo que está pasando en Chile. En Chile ya están inventando, oye, ya no quieren ponerle, ya no quieren ni llamarle mujer a la mujer. Sí. Sino, ¿cómo que le quieren decir? Que si yo qué menstruante. Invento Un extraño. invento. ¿Y qué tiene eso que ver con el desarrollo de Chile? ¿Qué tiene eso que ver con la economía de Chile? ¿Qué tiene eso que ver con la educación de Chile? Entonces hay temas fundamentales, y no estoy diciendo porque sea joven, es que simplemente la inexperiencia misma lo puede llevar a cometer errores que pueden ser costosos para la nación. No estoy diciendo que no puede ser joven, porque así como en Estados Unidos, John F. Kennedy llegó siendo muy joven,
Barack Obama llegó joven. Aquí en República Dominicana, Leonel llegó. Pero eso tiene que demostrarlo y ganarte la población para eso. Y en la parte de una... Perdón, e incluso si ya está llegando a su parte final y no es conveniente que venga, que lo rechace la población, porque la población lo está respaldando, porque lo que está diciendo es creíble, porque lo que está diciendo es comprable. O si no, porque eso es fácil. Eso es lo mismo que la reelección. No, el presidente se puede reelegir. No, se puede repostular. Lo reelige el pueblo. Ya. Mire, vamos a hacer una pausa más para venir a la parte final del programa, que continuaremos en ese segmento hablando de política. Ignacio Ditren con nosotros, en breve retornamos. Bien, don Luis García, presidente de este grupo de medios de Teleradio América, me hacía una reseña en el día de ayer que me pareció interesante su enfoque. Él me indicaba que para la Cumbre de las Américas, la 9ª versión que está prevista a celebrarse en la ciudad de Los Ángeles, ahora a inicios de junio, hay la intención por parte del anfitrión de Estados Unidos de posiblemente no invitar a Cuba, no invitar a Nicaragua y no invitar a Nicaragua. Entonces, don Luis dice, si es una cumbre de las Américas, debemos estar todos, no debe haber exclusión. Sobre ese parecer, ¿qué opina Ignacio Ditren? Mira, hay una crisis en esta zona del mundo. Mientras tú tienes una Europa integrada, cuando tú tienes una Eurasia integrada y buscando integración, allá en Eurasia liderado por China, aquí en Europa, tú has visto que tienen la Unión Europea. Sin embargo, en la región tuve una crisis tremenda. Primero, se da esas exclusiones que tú estás hablando. Dice, no, si es una cumbre de las Américas, es como la Asamblea de la ONU, participan todas las naciones del mundo, las Naciones Unidas. No importa el rasgo ideológico que tenga esa nación, que exponga lo que le entienda, porque es una nación del mundo. Entonces las Américas, todo el que esté en las Américas debe participar, no importa que tenga una línea comunista o socialista o progresista o como se quiera. Pero además, eso debilita la región, porque no hay una unidad. Y la mejor demostración de eso es que ahora con la pandemia, Leonel hablaba que si hubiésemos estado unidos, podíamos exigir a los países poderosos del mundo que existe un fondo para cuando existen crisis de cualquier naturaleza, en caso de tan sanitaria, no pudimos hacerlo, porque pues hicimos reclamos individuales. E incluso evidencia también la falta de un liderazgo regional. Recuerda que cuando Leonel fue presidente, y ahí vengo a darte una razón más de por qué, cómo mantiene la vigencia, fíjate que el único que se ha encargado de darle importancia a eso es el presidente Fernández a través de su fundación y su equipo pensante, y te crea preparándonos para la Cumbre de las Américas, y te hace un foro para discutir cuáles son los problemas de la región y qué es lo que vamos a participar en esa cumbre. Es como cuando tú vas para un examen que tienes que estudiar para saber contestar las preguntas que se van a hacer y saber lo que tú vas a plantear. Entonces él prepara aquí para que nuestra participación como República Dominicana sea brillante. Pero tú ves esto, que no hay nadie que pueda dirigir la región. Cuando él fue presidente, se presentó una crisis entre Ecuador y Colombia. ¿Quién lo resolvió? ¿Quién convocó? Leonel Fernández aquí se resolvió y le llamaron Santo Domingo, la capital de la paz.
Cuando hubo problemas en Honduras, que le dieron el golpe de Estado a Zelaya, ¿quién resolvió esa cuestión? Leonel Fernández, que era un líder. Lo mismo que Chávez, lo único que Chávez lo hizo de otra manera. Como se presenta la crisis del petróleo, que llega hasta 150, aparece un Chávez que se convirtió en un líder de la región y que además aportó con Petrocaribe una solución a ese problema. Entonces, eso evidencia una crisis de liderazgo regional y una política excluyente por parte de los Estados Unidos, que siempre se ha convertido como si esto fuera un patio donde ellos deciden lo que quieren hacer y lo que hay que hacer. ¿Entiendes? Entonces, por eso, fíjate cómo no ha podido, o sea, están recriminando a Rusia. Yo no justifico lo que está pasando con Rusia y Ucrania, pero aquí no llega toda la información de lo que está pasando ahí. Aquí llega una información sesgada, interesada, porque hay que ver de dónde viene el asunto, qué pasó en el 2014, qué pasó posteriormente, qué acuerdos no se están cumpliendo o no se cumplieron, qué condiciones se pusieron. Pero Estados Unidos entonces a Estados Unidos se le critica cuando se mete en Afganistán, cuando se metió 2 veces en República Dominicana, en el 2016. Digo, en 1900, ¿cómo es? 1916 y 1965. Exacto, y en el 65. Entonces, en 1916 y 1965. Pero se metió en Nicaragua, pero se metió en Panamá. Entonces, ¿quién te ha dado esa condición? Entonces, pienso que esa cumbre de las Américas pinta ser muy débil si no tiene la participación de todo el mundo. Bien. Mire, hay un tema muy importante. Es el de las elecciones municipales. Se celebrarán en 2024, primero. En febrero. En febrero, y luego, posteriormente, 3 meses más tarde, las elecciones presidenciales y congresionales. La distribución en estos momentos, por razones que conocemos, pone en desventaja numérica la cantidad de alcaldes, directores de distritos municipales que tiene Fuerza del Pueblo. Al ser esa la antesala de las elecciones generales, las elecciones municipales de 2024, ¿cómo ustedes podrán tener una participación que les acomode una especie de colchón para el escenario grande de las elecciones presidenciales? Bueno, lo primero es tratar de presentar candidatos idóneos que puedan ser comprables por la aprobación. Obvio, el prestigio que va tomando el partido los acompañará, los ayudará. Estamos trabajando en esos planes, estamos haciendo trabajos para descubrir los candidatos ideales. En algún momento habrá ocasiones en que no necesariamente llevemos una persona que hoy es miembro de la Fuerza del Pueblo, porque hay comunidades en que tú tienes personas que los partidos no le sacan el mejor provecho. Hay personas que no participan en política, pero que son creíbles, que son trabajadores, que tienen buena voluntad y buenas intenciones, y es creíble por la población. Es decir, nosotros no nos vamos a ofuscar con que tiene que ser fulano, sutano, mengano, sino tendrá que haber un acuerdo con la comunidad, porque al fin y al cabo de lo que se trata es dar buenos resultados. Yo acostumbro a decirle, tanto cuando estaba en otro partido como ahora, a nuestros alcaldes, a nuestros directores, a nuestros regidores, digo, miren, hay muchas personas que aspiran a una posición y cuando llegan no saben ni para qué, ni saben cuál es la función que van a ejercer, ni saben qué van a hacer. ¿Tú sabes la pena que da que haya un diputado que lo elijan y no someta un proyecto de ley? ¿Y entonces para qué está ahí? Por un sueldo. Entonces, a veces no aportan lo que tienen que hacer. Pues, como te digo, no estudian, no se preparan, no trabajan, no investigan, porque problemas tenemos de más. Yeah. Además, la ventaja, por ejemplo, en el caso, estoy hablando de los legisladores, la ventaja que tiene un legislador es que no solamente tiene que proponer leyes nuevas,
sino que hay leyes que hay que remendar, que se ponen obsoletas y que hay que actualizarlas. Y entonces eso se logra solamente usted revisando, estudiando, investigando. Ignacio Ditren está de acuerdo con que se reforme nuestra Constitución en estos momentos. Bajo ninguna circunstancia, no es necesaria, porque el argumento que se está buscando es lo del fiscal independiente. Y la ley, la Constitución actual le da independencia al Ministerio Público. Si tú quieres, mediante ley se puede reforzar y poner otros candados para garantizar esa independencia. De todas formas, nosotros acostumbramos a copiar mucho. Y muchos políticos aquí viven copiando leyes que existen en otros países. Sobre todo nuestro espejo, el más grande y el más influyente son los Estados Unidos. Entonces, copiemos y aprendamos los Estados Unidos. ¿Quién nombra el fiscal general en Estados Unidos? El presidente de la República. Ya, bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos hablado de muchos aspectos interesantes. Hemos hablado de municipalidad, de transporte, de política, del área tan importante que es la porcicultura en República Dominicana, y verdaderamente ha sido un programa que ha abarcado muchos puntos y que estoy seguro el televidente lo ha aprovechado en toda su extensión. Gracias por estar acá. Gracias, Gregorio. Siempre grato reencontrarme contigo. Igual, de igual manera. Señores, hasta la próxima en la hora 22.